Nuevamente, a la Voz de la Esperanza le complace darte una cordial bienvenida a este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y extraemos mensajes para los últimos tiempos. En esta serie de Daniel, estamos en forma progresiva escalando, a donde vamos a llegar a un fin que todos esperamos. En la última sesión terminamos con el concepto del cuerno pequeño y ahora proseguimos descifrando los puntos más importantes y relevantes de este tema. Veamos. Nos vamos a Daniel capítulo 7, versículo 8 y 9. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Nosotros vimos previamente de que este cuerno iba a arrancar 3 poderes de los 10 pueblos europeos. Y esto ocurrió como lo vimos en el tema previo. El Imperio Romano se dividió en 10 partes, 10 segmentos. Y estos 10 segmentos o 10 provincias, había 3 pueblos arrianos que estaban dominando la capital del imperio, que era Roma, que el Papa estaba tratando de ser la hegemonía principal del imperio del occidente, pero esos 3 poderes no le permitían. Por lo tanto, ahora el Papa, como dijimos la última vez, manda a pedir socorro al imperio del oriente y le manda el general Belisario, un hábil estratega, un gran general, y derroca a esos 3 pueblos. La historia enseña claramente que el poder mundial que siguió al tercer imperio de esta profecía fue Roma. Ya eso lo hemos comprobado. El imperio de Alejandro fue dividido después del 301 a.C. en 4, sus 4 generales, y luego en 3 reinos helenísticos, porque el de Lisímaco de verdad desapareció. Fueron 3 poderes relevantes. Y su reemplazo por el Imperio Romano fue un proceso gradual que implicó varias etapas principales. Hacia el año 200 a.C., cuando Cartago ya no era más un poder rival, Roma era dueña del Mediterráneo occidental y había comenzado a relacionarse con el Oriente, donde también llegó a dominar. En el año 190 a.C., Roma derrotó a Antíoco el III y tomó el territorio de los seleucidas por el este hasta los montes del Tauro. En el año 168 a.C., en la batalla de Pydna, Roma acabó con la monarquía de Macedonia, dividiéndola en 4 confederaciones. Quizá en ese mismo año reprendió a Antíoco IV, haciendo que abandonara la idea de conquistar Egipto. En el 146 a.C., Roma se anexó a Macedonia como provincia y puso a las ciudades griegas bajo el gobernador de Macedonia. Aunque pequeño al comienzo, recordemos que este cuerno es descrito posteriormente como más grande que sus compañeros. Esto simboliza la continuación del poder romano mediante la Iglesia romana. De las ruinas de Roma, de esa Roma política y pagana, se levantó el gran imperio moral en la forma gigante de la Iglesia Apostólica Romana o la Iglesia Católica. Bajo la potestad del Imperio Romano, los papas no tenían poder político,
Pero cuando el Imperio Romano se desintegró y su lugar fue ocupado por reinos rudos y bárbaros, la Iglesia romana se independizó en el aspecto religioso y dominó también el aspecto secular, teniendo sus propias fuerzas armadas. A veces bajo gobernantes como, Carlomagno, Otón el Grande y Enrique III, el poder civil tuvo cierto predominio sobre la Iglesia romana. Pero en general, durante el débil sistema político del feudalismo, la Iglesia, bien organizada, unificada y centralizada con el Papa a su cabeza, no solo era independiente en los asuntos eclesiásticos, sino que también controlaba los asuntos civiles. Entendemos entonces que el cuerno pequeño es un símbolo de la Roma papal. En consecuencia, el hecho de que 3 cuernos fuesen arrancados simboliza la destrucción de 3 de las naciones bárbaras. Históricamente, entre los principales obstáculos que se le presentaron a la Roma papal en su encumbramiento al poder político, yo diría, estuvieron los érulos, vándalos y ostrogodos. Los 3 eran defensores del arrianismo, que fue el rival más formidable del catolicismo que estaba en esos tiempos en sus comienzos. Notemos que Arrio enseñó que Cristo no era Dios y que no existió siempre, sino era un ser creado, aunque fue el Salvador del mundo. Con esa idea, el Papa estaba furioso y por eso quiso extirparlos y consiguió hacer sus planes. Ahora, debemos entender claramente en una gráfica qué era lo que estaba pasando. Por eso, ¿quiénes eran los pueblos arrianos? Como dije, érulos, ostrogodos, vándalos, eran pueblos germánicos. Unos venían del noreste de Europa, otros se localizaron en el norte de África. Usted puede ir hasta el día de hoy a algunas partes de Tunisia, Marruecos y otros lugares y verá claramente de que en las montañas hay colonias de personas rubias, blancas, ojos azules, descendientes de tribus germánicas. Vemos nosotros también de que eran enemigos del cuerno pequeño. Entonces, érulos, la primera tribu bárbara en dominar a Roma en el 476 después de Cristo, depusieron al emperador del occidente, el adolescente Rómulo Augustulo. Tremendos nombres, ¿no es cierto? Pero fue depuesto por esta tribu bárbara. Los ostrogodos, Teodorico, su caudillo, fue el siguiente en invadir Italia en el 489 después de Cristo y consiguió que el érulo Odoacro se rindiera y poco después lo mató. Ahí no había misericordia, ahí no la pensaban 2 veces. Tú eres mi enemigo, a cortarte la cabeza. Los vándalos, presididos por Genserico, se establecieron en el norte de África y habían tomado a Cartago en el año 439 después de Cristo. Como les expliqué previamente, hay muchos del remanente germánico, rubio, ojos azules, blancos, que todavía están en Tunisia, en las montañas y algunas partes de Marruecos. Todo como la Biblia venía diciendo ocurrió en forma impresionantemente exacta. Ahora,
Justiniano venció a los tres pueblos arrianos hacia el año 536 al 538. Y en ese año se declara al Papa como el más encumbrado, el obispo número 1 del mundo y el número 2, el de Constantinopla. Analicemos entonces. Justiniano formó un código unificado. Al reunir y codificar las leyes que existían entonces en el imperio. Era un estratega el hombre. En ese código imperial estaban incorporadas 2 cartas oficiales de Justiniano que tenían la fuerza de un edicto real. Estas cartas confirmaban legalmente al obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. Títulos muy importantes. Además, la carta posterior también alaba las actividades del Papa como corrector de los herejes. ¿De qué manera? Fulminándolos, quemándolos, matándolos, decapitándolos, descuartizándolos. Seguimos. El cuerno pequeño. Nosotros en la última sesión que llegamos hasta el cuerno pequeño, vimos algunas cosas que nos dejaron ver cómo llegó a ser este poder. Vamos a repetirlo, porque tal vez nos hemos olvidado. Sale de la cuarta bestia, arranca 3 reyes, ojos como de hombre, una boca que habla grandezas, diferente y mayor que sus compañeros. Persigue a los santos, su poder tiene un límite de tiempo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Algunos eruditos dicen que en vez de tener una conjunción copulativa en el original, que debiera haber una preposición de pertenencia, o sea, y pensará en cambiar los tiempos de la ley. Eso ocurrió al pie de la letra. Ahora repasemos. Este poder iba a durar 1260 días, equivalente a 1260 años, y comenzó a reinar en el año 538 con la declaración oficial de Justiniano sobre el obispo de Roma. Leamos nosotros. Joseph Blotzer, él, un gran historiador, hablando de la Inquisición, la persecución durante esos 1260 años. Cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o su representante o la Inquisición, el podestá o primer magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente y ejecutará las leyes promulgadas contra ellos, dentro del término máximo de 5 días. No podía quedar duda alguna en cuanto a cuáles disposiciones civiles se indicaban, porque los pasajes que ordenaban quemar a los herejes impenitentes estaban incluidos en los decretos papales de las constituciones imperiales, que en latín es comicis nobis y inconsuetibilem tunicam. La bula antes mencionada, ad extirpanda, permaneció de allí en adelante como un documento fundamental de la Inquisición, renovada o puesta nuevamente en vigencia por varios papas: Alejandro IV, Clemente IV, Nicolás IV y otros. Por lo tanto, las autoridades civiles estaban obligadas por los papas, so pena de excomunión, a ejecutar las sentencias legales que condenaban a los herejes impenitentes a la hoguera. ¿Te das cuenta, mi amigo? Aquí tú ves lo que ocurrió. La Biblia no se equivoca. La Biblia nos da una dirección. Tal vez esto hiera a tus antepasados, a creencias que has heredado, pero es más vale
tener ahora el derecho a leer y entender la verdad, que cuando veas la señal del Hijo del Hombre y tú quieras irte con Él a la patria eterna y Él diga, apartado de mí, obrador de maldad. ¿Por qué? Porque tú ya eres responsable cuando conoces la verdad. Ahora, vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Y ahora veamos cómo iba a ser ese proceso de acuerdo al relato bíblico. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Me detengo. ¿Te das cuenta que aquí da el domicilio? Dice que se iba a sentar en un templo dedicado a Dios y que iba a asumir los poderes plenipotenciarios de el propio Dios. Iba a ser adorado. Y se lo denomina como el hombre de pecado, el que se sienta en la ciudad de Siete Montes, en ese templo, en ese lugar. Estimados, esto es claro. Ahora, el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9, nos añade otro factor. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Aquí está diciendo inteligencia. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y esto ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo. Mira, el libro Ancient Church, vemos, del seno de las ruinas del Imperio Romano surgió gradualmente un nuevo orden de naciones, cuyo punto central era la Santa Sede. En el período entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, ritos y ceremonias de los cuales ni Pedro ni Pablo nunca oyeron, silenciosamente se convirtieron en práctica y entonces pretendieron que eran de institución divina. ¿Te das cuenta, amigo? Aquí están las pruebas tangibles, aquí está la apostasía paulatina. Estimados, la madre iglesia apostató, pero a mí lo que más me preocupa no es ella, es las hijas que le hacen caso. Esos concilios que empezaron a cambiar todas las verdades. ¡Qué tristeza! El concilio el primero de Nicea, el segundo de Nicea. Estimados, el de Trento. Ahora, veamos lo que el Papa Silvestre escribió concerniente al sábado. Ya lo vimos en la sesión previa, pero repasemos. Él dijo lo siguiente, y lo voy a desmenuzar aquí en esta propia pantalla. Él dice que el domingo debe ser conmemorado por la resurrección y que el sábado debe ser descartado porque es estiércol, desperdicio, excremento de los judíos. Amigo, esas son palabras ofensivas. Ahora, el catecismo del Concilio de Trento es interesante, que fue escrito en 1829 y la página 358 dice lo siguiente, y quiero que leas esto. La Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor. En otras palabras, al día domingo. ¿Por qué debemos abandonar este movimiento apóstata? Porque está en contra de la verdadera palabra de Dios. Porque no nos presenta el camino verdadero a la salvación, sino sustitutos, hombres que toman el lugar de Cristo aquí en la tierra, perdonando y dando absolución a tus pecados. Solo la sangre de Cristo puede hacer esto. Y eso fue hecho en la cruz del Calvario. Cristo es el único que te salva. No necesitamos a otro mediador entre Dios y nosotros. Tampoco necesitamos imágenes que tomen el lugar de Dios.
Tenemos una línea directa a Dios en todo momento que necesitamos y estimados que necesitemos ahora. Esa es la línea profética. Y para entenderlo, ¿sabes qué? Debemos regresar, sí, al capítulo 7 de Daniel. Es interesante. Vamos entonces a leer Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 14. Y mira lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿Te das cuenta, mi amigo? El poder siniestro del anticristo, el hombre de pecado que se sienta en la ciudad de 7 montes y en un templo. La ramera, que es el sistema, la iglesia. Las hijas son las iglesias que salieron de ese movimiento inicial y que han apostatado y han seguido los dictámenes de la madre. Entonces, tú te das cuenta claramente que aquí estos versículos hablan que ese periodo de gran apostasía caducará en el momento que Cristo, el Rey de los cielos, termine con todo este poderío. Por eso estas profecías existen, no para asustarte, no para confundirte, sino para decirte y hablarte que el producto final es la segunda venida de Cristo, es la venida del Maestro, aquel que viene a buscarte a ti y a los tuyos. Ahora la pregunta es, ¿estás preparado para ese gran día? Amigo que me escuchas, ha llegado el momento que tú te des cuenta de que estas profecías son más que información. Son, yo diría, un mapa de actividades proféticas que ocurrieron, están ocurriendo y van a ocurrir. Y si tú te acatas al mensaje del primero, segundo y tercer ángel y ves lo que aún falta por cumplirse, vas a ir preparándote en forma escalonada por la experiencia que tengas con Cristo, tu Salvador personal. Tú necesitas decir hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es por eso que en este momento te hago una invitación. Esa invitación se la hice a Enrique. Estábamos tratando este tema hace poco. Y Enrique vino y me dice, pastor, esto es mucha información, es muy complejo, esto es extraordinario, quiero estudiarlo todo un año. Y le digo, un momento. Deja ese pensar a un lado. Estás errando, estás pecando. ¿Por qué, pastor? Porque, estimado, si lo tomas por información y quieres indagar la información, no has llegado al producto final, la venida de Cristo, la necesidad que tú tienes de Cristo en forma personal. El Señor te está llamando, el Señor te está diciendo, entrega tu vida a mí mientras hay tiempo. Ha llegado la salvación a tu corazón. Esto es nada más para mostrar al que viene,
No en los detallitos del anticristo y que esto y que lo otro y asustarte, no. Esto es para que te sacudas el polvo y aceptes a Cristo como tu Salvador personal y te bautices. Cuando mencioné la palabra bautismo, se le cayó el castillito. Él quería ser un gran conocedor como el joven rico. Cuando le dije que demandaba una decisión de conversión, no, que quiero hacerlo más adelante, cuando mi familia esté aquí, cuando yo conozca toda la Biblia, cuando me sienta más perfecto. Y estimados, así son todos. Quieren la información, pero no quieren el compromiso con Cristo Jesús. ¿Qué te parece si en este momento terminamos con una oración? Oremos. Padre que moras en los cielos, ayuda a aquel penitente que ha estado mirando esta programación y esta serie de Daniel a hacer una entrega cabal, a entregar su vida, a nacer por el agua y por el Espíritu, a ser una nueva criatura, a bautizarse, dejar que la conversión tome control de su vida. Esto te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo que me escuchas, te invitamos a que indagues y vayas a toda nuestra programación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hay tanta programación que puedes extraer para ti y los tuyos y para la obra misionera. Yo te invito de que tú agarres esta información y no la utilices para contradecir, sino para enaltecer el nombre de Cristo. Y de nuestra parte, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza, que eleva el poder divino, es la ofrenda de Dios. Es la ofrenda